Empezamos una nueva edición de Pulso TV Mercados, donde hablaremos acerca de los principales acontecimientos internacionales. Para esto nos encontramos en el estudio con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Larcón, a quien le haremos todas las preguntas al respecto. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Empecemos hablando de cómo está la coyuntura respecto al conflicto en Siria y cuál es el diagnóstico, cómo afecta e impacta a la economía mundial. Bueno, Antonella, tú sabes que esta es una situación que ha ido teniendo unos giros bastante imprevistos. El último fue la gestión que hizo el secretario de Estado y donde llamaba a los líderes sirios a entregar las armas, y eso provocó un cambio respecto a un posible comienzo, claramente un ataque de Estados Unidos. Eso se ha ido diluyendo y por lo tanto estaba íntimamente ligado a que esto iba a alzar los precios del petróleo significativamente. Antes de esta noticia estábamos hablando de un 30%, ahora hay un compás de duda respecto a eso, pero hay incertidumbre todavía y lo que está claro es que el precio del petróleo va a seguir sobre los $100. ¿Qué otros puntos de tensión se generan así también en el continente, digamos? ¿Qué otras cosas tenemos que estar pendientes? ¿Se puede expandir el conflicto a la región? Bueno, yo creo que Siria está teniendo una ponderación muy alta en el conflicto, pero yo no descartaría el impacto que tiene Egipto, ¿no? Porque Egipto siempre fue un país muy cercano a lo que llamamos el West o el oeste, ¿no? Los países occidentales. Pero los últimos acontecimientos han estado marcados por violencia y por el golpe de Estado que sacó al presidente musulmán. Por lo tanto, yo no descartaría en esa región que Egipto también empiece a tener una ponderación mucho mayor en el peligro de volatilidad que hay en los mercados. Perfecto, Alejandro. Hablemos ahora de emergentes. ¿Cómo están tomando la situación de la salida del flujo de capitales? ¿Cuál es el panorama para esos países y también cómo están tomando la devaluación de sus monedas? Bueno, eso es muy interesante, Antonella, porque los países emergentes durante muchos años se han beneficiado de la extrema política monetaria expansiva que hubo en el mundo, en particular la política monetaria expansiva de Estados Unidos y en particular el estímulo monetario, el número 3, que como se sabe está en este momento con bastante incertidumbre respecto al monto que se cortaría o se recortaría, el llamado tapering, ¿no es cierto? Y también respecto al estímulo a través de las tasas de interés. Lo que está claro es que la política monetaria en Estados Unidos se va a empezar a suavizar, porque ya no es el peligro a la inflación que siempre le temen los bancos centrales, sino que hay una conclusión general de que hay un sobreprecio de los activos financieros y particularmente de las monedas, y eso ha llevado a que muchos inversionistas empiecen a retirar capital de países en Asia que se veían muy sólidos hace pocos meses atrás, como Indonesia, como Tailandia, como la India, ¿no es cierto? Y está empezando a producirse un efecto en el precio de los activos financieros, no solo en las acciones que hay en esos mercados, sino también en los bonos y sin duda sobre las devaluaciones. Y eso ha llevado a una enorme preocupación porque la devaluación, que parece tan buena para los exportadores, en extremo también afecta a la inflación y por lo tanto el ajuste en los países. Un poco te referías a eso antes, pero ahora entrando de lleno en Estados Unidos y el tema de que la Fed llegue o no a dar un anuncio importante. ¿Crees que septiembre, esta próxima reunión, va a ser clave mientras estemos en el 18? ¿Quizás venga alguna noticia importante para los mercados? Bueno, yo creo que sí, en la reunión de Jackson Hole, que es una repercusión médica, por ese caso no tiene nada que ver, vamos a tener algún tipo de anuncio, porque en primer lugar, que está descontado o no está descontado, porque si los mercados descuentan esto, quiere decir que saben exactamente el monto que podría ser recortado, lo que nadie sabe, y segundo, la longitud o el periodo de tiempo que esto se va a llevar a cabo. Más incertidumbre provoca que si viene Summers o la señora Yellen, porque si viene Summers va a ser mucho más radical en el ajuste en la política monetaria. Por lo tanto, yo creo que el 18 de septiembre, que es nuestra fiesta nacional, vamos a tener anuncios importantes, porque hay mucha incertidumbre y ya muchos países ya están reclamando los efectos que están teniendo sobre todo el movimiento de capitales, que estamos recién comentando. ¿Cómo influiría entonces una decisión importante por parte de la Fed en el precio y la valorización del dólar? Bueno, yo creo que aún, pese a todo lo que se ha dicho, los mercados no han descontado el efecto sobre el precio de los activos financieros. Yo creo que podríamos tener una baja adicional del precio de los activos financieros, sobre todo en los países emergentes, y por lo tanto es posible esperar que aún haya impacto sobre las monedas, en sentido de más devaluación,
aún va a haber impacto sobre las bolsas de valores, específicamente título de renta variable, y va a haber efecto en el precio de los bonos. O sea, la rentabilidad va a ser más alta, va a subir el costo de los bonos, y el precio que sirve a la recaudación con que se financian los que lo emiten va a ser más baja. Entonces, todavía hay efectos pendientes, y por lo tanto vamos a tener, como dijo muy bien nuestro Banco Central hace algunas semanas atrás, una tendencia a la normalización del precio de los activos, incluyendo Chile. O sea, que aquí en Chile vamos a esperar entonces que nuestro dólar se sitúe un poco más alto de lo que está ahora. Por supuesto, entonces tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla la noticia durante la semana. Claro, sí, si alguien lee directamente esto, diría, salgo a comprar dólares mañana. Por supuesto, que nos avisen. Antes del 18. Exacto. Ahora bien, Alejandro, siguiendo en el mapa, ¿qué podemos decir de Europa? ¿Ha retomado la confianza para los inversores? ¿Está dando señales positivas el continente? Bueno, Europa la resumió el presidente de la Unión Europea, el portugués Barreiro, ¿no? Sí. Barreiro, en una frase: Europa sale de la recesión el próximo año, pero no de la crisis. Porque todavía hay temas que son muy importantes, no ha habido reformas estructurales, el desempleo sigue siendo realmente una lacra social que va a seguir por un tiempo en niveles muy altos, en algunos países sobre el 25%, y además que el gran tema pendiente de Europa es que no ha habido reformas en el sistema bancario. Y actualmente con el peso que lleva la inercia de la recesión de la que están saliendo, ha llevado a un verdadero credit crunch, o sea, un acortamiento de préstamos, sobre todo a las pequeñas empresas y medianas empresas. Por lo tanto, si no se llevan a cabo reformas, podemos decir que todavía Europa va a ser una zona del mundo muy, muy preocupante. Y por último, Alejandro, para ir cerrando la entrevista, no podemos dejar afuera a China. Se empiezan a disipar un poco los temores de la desaceleración de la segunda mayor economía, y también aprovecho de decirte la pregunta, ¿crees que cumplirá el crecimiento anual estimado? Bueno, yo creo que más allá de que hace unos días tuvimos buenas noticias de China porque las exportaciones fueron mayores y en general ha habido una cierta recuperación de la producción industrial, yo estoy convencido que China ya entró en un proceso de ajuste que va a llevar el crecimiento de la economía a una cifra cercana al 7%. Y eso es bastante diferente al 10% que crecía recién hace un par de años atrás. Y por lo tanto eso lo tienen que dar por descontado, sobre todo los países que le venden a China, nosotros, los chilenos. Y lo otro es que también va a empezar a utilizar medidas estructurales, va a reformar su mercado de capitales, y por lo tanto va a estar en un proceso de ajuste que va a implicar un impacto menor del crecimiento chino al crecimiento mundial. Muy bien, Alejandro, entonces nos quedamos con esta mirada analítica de la situación internacional. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.